Muy bien. Queridos hermanos, vamos a empezar esta breve exposición. Hemos tenido algunas dificultades en estos días. Bueno, por mi lado, he estado siendo afectado en un tema de salud y por esa razón no he podido avanzar con la clase pasada. eh, bueno, la clase antepasada, y con algunos problemas aquí con temas técnicos que nos ha impedido continuar también con algunas grabaciones que estaban pendientes. Así que, pues, las disculpas del caso en ese sentido. Y bueno, espero que podamos continuar. Espero que hayan podido leer el material que quedó pendiente de lectura. Estuve tratando de preparar aquí, pero por un problema técnico y algunos retrasos no logré desarrollar un material para exponer con más claridad, pero estamos terminando las clases sobre soteriología en una parte básica, en una parte todavía elemental sobre la soteriología, pero que nos permite poder aclarar algunos datos básicos, como les comento, a partir de lo cual nosotros podemos continuar investigando, leyendo, aprendiendo sobre la misma soteriología, el tema de la salvación, pero también a partir de esto podemos abrirnos a temas que son también muy interesantes, como la cristología, que va de la mano con la soteriología, ¿no? Recordemos que soteriología es el estudio de la salvación o las doctrinas la doctrina sobre la salvación. Y la cristología, pues, es el estudio o la doctrina sobre Cristo. Y hay una parte en la soteriología que está muy ligada a la cristología, y necesitamos hablar también de la persona de Cristo. Entonces, estos temas que hemos estado viendo nos dan la facilidad para poder continuar investigando, aprendiendo, buscando información. Y tenemos una buena cantidad, al menos en YouTube o en las redes, tenemos una buena cantidad de material como para que vayamos profundizando. Y me gustaría luego pasarles también algún material de videos, ¿no? Material videográfico en el cual puedan fijarse. Algunos libros también interesantes sobre estos temas para que puedan profundizar en el tema propio de la soteriología y la cristología, las posiciones que hay acerca de la soteriología, como hemos visto, ¿no? Por un lado hay temas dentro del calvinismo, por otro lado está el arminianismo, que son estas las dos posiciones más importantes, más resaltantes a lo largo de la historia de los últimos años del Evangelio. Y por otro lado tenemos también algunas ideas sobre soteriología que nos ayudan a entender la soteriología también, como el molinismo, por ejemplo. Pero pues son algunos temas un tanto más profundos, como para dedicarle más tiempo de forma más personal, que ustedes por su cuenta pueden profundizar, y que les podemos también compartir material serio de algunos teólogos serios, ¿no? Y que además son cuidadosos con sus exposiciones y sus explicaciones. Y me gustaría compartirles más adelante, espero en la semana poder enviarles algunos materiales y que ustedes puedan continuar también con estos estudios de forma más personal y más profunda, como les comentaba. Adicionalmente, para terminar con el tema de soteriología y este pequeño curso de soteriología que hemos estado revisando, les voy a enviar algunos libros, como les comenté, al menos un par de libros para que ojalá puedan imprimirlos o leerlos en sus
computadoras, en sus teléfonos, que también son importantes. Y a partir de la siguiente semana vamos a continuar con un nuevo curso. Estoy revisando el material a ver cuál es el que se nos acomoda mejor. Yo esperaba poder compartir estas clases con un pastor que nos iba a apoyar si no es con un tema de escatología, es con un tema para concluir de soteriología, pero no se ha podido concretar. Estoy a la espera, igual si es que esto se da, vamos a tener ahí algunas clases adicionales, dependiendo del tiempo del pastor, quizá en la semana o igual un sábado como hoy, por la tarde. Así que eso queda allí pendiente. Hubo unas preguntas que me estuvieron haciendo y me estuvieron haciendo recordar por WhatsApp. Yo les agradezco que luego de que pregunten aquí y que si queda pendiente, que lo puedan comentar por WhatsApp para tenerlo ahí anotado. Y hubo una pregunta muy importante, sobre todo para entender esta parte de la soteriología. Para terminar ya con estos temas, les decía, de soteriología, e igual si ustedes tienen alguna duda o pregunta sobre este tema de la salvación, que es importante tenerlo claro, me lo van comentando y lo vamos revisando, lo pueden escribir y lo vamos revisando luego. Y hubo una pregunta hubo en realidad varias, pero una importante era sobre la seguridad de la salvación. Lo explicamos aquí, hay una base bien explicada, bien fundamentada bíblicamente, que habla sobre la seguridad de la salvación, que está alejada de esta doctrina herética del salvo siempre salvo, que implica que usamos la gracia para pecar y con toda libertad andar pecando. Y eso pues no es bíblico, de hecho es antibíblico el usar como excusa que somos salvos para pecar deliberadamente. Luego podemos decir que la seguridad de la salvación es algo no solamente explicado por Jesús, sino también explicado por los apóstoles en la misma doctrina apostólica bíblica. Hay algunas posiciones sobre esto que dicen, por ejemplo, que así como nosotros somos llamados por Dios, nosotros también podemos resistirnos a ese llamado de Dios y así como podemos resistirnos, también puede ser que nosotros hayamos sido llamados y estemos en el camino y empecemos a retroceder y hasta llegar al extremo de apostatar de la fe. Y bueno, ese es como el punto final en el retroceso de un cristiano, que finalmente apostate de la fe y niegue la fe y niegue a Cristo como su Salvador. Eso bíblicamente tiene cierta cobertura, cierta justificación, pero por lo general no es una idea muy aceptada, ¿no? Podríamos decir sobre eso que a pesar de que nosotros podríamos tomar ciertas decisiones en el camino, finalmente Dios en su omnisciencia, en su capacidad para conocer todas las cosas y para saber lo que va a pasar finalmente en el futuro, Él nos tiene ya determinados, él ya nos conoce qué es lo que va a pasar en el futuro y que en el futuro finalmente podríamos volver a pesar de algunas decisiones rebeldes que tomemos en el camino o a pesar de algunos retrocesos y caídas fuertes que tengamos. Pero incluso hay ideas sobre esto dentro de estas mismas doctrinas que
que básicamente son las doctrinas del arminianismo, ¿no? O estas ideas arminianas que enseñan que si, por ejemplo, alguien apostata de la fe, tiene también la posibilidad, a pesar de que apostata de la fe, tiene la posibilidad de nuevamente arrepentirse y continuar y ser salvo. Y, y bueno, yo he leído algunos testimonios, algunas historias. Me parece que en el grupo de WhatsApp les envié también una historia sobre un misionero que se había ido al África a predicar y que allá en el África lo único que lograron fue convertir a un niño. Lograron enseñarle, predicarle algunos temas y ese niño creció. Mientras tanto, nadie más se convirtió ni se pudo establecer una iglesia en ese lugar. Estos misioneros tuvieron una serie de problemas. Yo les envié la historia y es muy conmovedora. Pero finalmente el misionero pierde a su esposa allá en el África, regresa, pierde a una de sus hijas, la da en adopción y ocurre algo así. El hecho es de que el misionero retorna a su país de origen y se vuelve un agnóstico, ¿no? Empieza a dudar de todo, empieza a dudar de Dios, empieza a fundirse en los vicios, en el alcohol y entra en un estado de rebeldía total. Finalmente, la hija que había sido dada en adopción de este hombre, la hija lo busca muchísimos años después, lo encuentra totalmente sumido en este vicio del alcohol y ya casi a punto de morir, pero le cuenta que ese niño que se convirtió en el África, años después, había crecido, había formado escuelas y había hecho todo un evangelismo y que ahora esa era una de las iglesias más grandes allá en el África y que esa obra que fue hacer este misionero al África junto con su esposa, a pesar de todas las pérdidas que habían tenido, esa pequeña obra dio sus frutos y Dios hizo algo mucho más grande y superior. Al enterarse de esto por medio de su hija, el misionero recapacita, vuelve a Dios, se arrepiente nuevamente y algunos días después fallece, muere. Entonces, en esta historia yo me conmoví mucho, por cierto, y por eso se las compartí también. Pero en esta historia y en muchas otras que podemos ver a lo largo de toda la historia del Evangelio moderno, sobre todo, o de la época moderna, podemos notar cómo Dios actúa con su gracia y su misericordia, a pesar de que llegamos a extremos de incluso negar el Evangelio o negar la salvación o negar la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas, en la humanidad, como puede ser el agnosticismo, puede ser extremos como este de apostatar a este nivel tan alto, ¿no? De apostatar de la fe. Y el hecho es de que la Biblia nos deja por lo menos bien claro que hay una gracia de Dios presente, hay una gracia, hay un llamamiento y que al final de todo Dios sabe que aunque nosotros tengamos épocas de rebeldía, épocas de dificultades al entender la misma palabra o incluso situaciones donde tomemos la palabra de Dios de forma contraria o interpretemos la Biblia de forma contraria o tengamos conceptos contrarios a los conceptos que Dios tiene, pero en su gracia y en su amor, en su misericordia, Él nos sigue llamando, Él nos sigue esperando y
y como dice la misma palabra, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y esa es una de las razones por la que el advenimiento de Cristo todavía no se ha manifestado, porque Dios no quiere pues que nadie perezca de los que van a tener al final o en la presencia de Dios, en el conocimiento de Dios, los que Dios sabe que van a ser salvados. Entonces, en ese sentido podemos dejar por lo menos esta parte bien definida, que aunque hay varias posiciones de entender estos temas de seguridad de la salvación o estos temas de si la salvación tiene o puede perderse o no se pierde, ¿no? Porque a veces surgen esas dudas siempre entre los hermanos. Y como hemos visto, nosotros podemos tener algunas doctrinas secundarias que no son que no son fundamentales, son doctrinas secundarias. Nosotros podemos tener diferentes formas de entender algunos aspectos, pero lo que sí nos define como cristianos o como cristianos evangélicos o como seguidores del Evangelio de Cristo, lo que nos define como eso es que tenemos unas doctrinas básicas, como la doctrina de la salvación, que es la soteriología en su forma básica, en su forma fundamental, por decirlo así. Tenemos doctrinas como la doctrina de la Trinidad, que también es una doctrina fundamental, entre otras doctrinas que explicamos en una clase anterior, y que es lo que nos une como hermanos, lo que nos acerca y nos define como cristianos, ¿no? Entonces, hubo también, aparte de esta pregunta, otra pregunta sobre Cristo y sobre cómo es que Cristo nació sin pecado, pero María tenía pecado, ¿no? O cómo fue esa formación o esa unión de la divinidad de Dios con la humanidad de Jesús, ¿no? O la parte divina de la divinidad de Jesucristo con la parte humana como tal. Y bueno, sobre este punto hay al menos 2 o 3 interpretaciones. La idea es que siempre veamos más de una interpretación. Por lo general, cuando se trata de temas un tanto más profundos, tenemos que buscar siempre entenderlo desde varios ángulos y nosotros ya hacernos una idea. Hay partes de la doctrina en general o hay partes bíblicas en general que nosotros no logramos entender muy bien. Entonces empezamos a buscar y esa es la idea, que empecemos a investigar, a averiguar, no quedarnos solo con una posición, no quedarnos solo con la posición que nos explica un pastor o con la posición que les puedo explicar yo, o con la idea que usted nada más entiende de lo que leyó en la palabra, porque por lo general, de hecho, les comenté una vez que Spurgeon, el príncipe de los pastores, Spurgeon, tenía una frase que decía, si lo que te mostró a ti el Espíritu Santo, lo que tú crees, ¿no? que fue mostrado por el Espíritu Santo, es muy diferente a lo que le mostró el mismo Espíritu Santo, ¿no? que podría haber sido también el Espíritu Santo que le mostró a muchos otros antes que a ti. Entonces tenemos que cuestionarnos si lo que se nos ha mostrado a nosotros o lo que nosotros creemos que es así, tenemos que cuestionarnos si realmente es así. Porque en el caso de que nosotros tengamos una interpretación y esa interpretación sobre una porción bíblica, sobre una palabra, sobre un versículo, si esa interpretación es muy diferente a la interpretación que tienen
muchos hermanos a lo largo de la historia. Y si entendemos que es el Espíritu Santo quien ha dado esa iluminación a todos estos hermanos, pero nosotros tenemos otra interpretación, entonces hay que seguir buscando, averiguando, revisando y orando para que pues el Espíritu Santo nos dé una claridad en esto. Y la idea general aquí es que cuando haya un tema profundo, cuando haya un tema un poco más difícil de entender, como puede ser este tema de la unión hipostática, se llama cuando hablamos de Cristo y la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana de Jesús o de Jesucristo. No, cuando entramos ya a hablar, por ejemplo, de la unión hipostática, tenemos que ir con cuidado revisando cuáles han sido las interpretaciones, cuál ha sido la explicación desde los concilios que se realizaron en los primeros años de la iglesia primitiva, hasta lo que tenemos ahora como una explicación de la teología moderna ortodoxa, ¿no? de la teología moderna, pero que se sigue basando en solo Biblia, en solo palabra, ¿no? Porque recordemos que tenemos varias ideas, o bueno, al menos tenemos dos formas de interpretación bíblica. Una es la interpretación ortodoxa, que es la que por lo general tenemos las iglesias evangélicas, ¿no?, conservadoras. Y luego está la interpretación heterodoxa, que es una interpretación más liberal, más no tan pegada a la forma conservadora. Entonces, si nosotros nos ceñimos a esta interpretación ortodoxa, conservadora, revisando solo Biblia y aceptando la palabra exclusivamente como la palabra de Dios, y aceptando esta revelación especial que es la palabra de Dios como única fuente de verdad, ¿no?, y a partir de la cual podemos entender toda la palabra, o sea, la palabra se explica por sí misma y enseña por sí misma. Si tomamos esto así como tal, podemos entender y profundizar, y toda la interpretación que más adelante vayamos teniendo, a la luz, básicamente a la luz de la misma palabra, con los apoyos y las herramientas de teólogos que nos puedan explicar algunos temas, de algunas pues consideraciones que ellos tengan, o por ejemplo ha habido incluso muchos debates a lo largo de la historia y en los últimos años también, y la mayoría de teólogos se pone de acuerdo sobre un tema específico, como por ejemplo la unión hipostática, y llegan a una conclusión, y esa conclusión es la más cercana o la que más base tiene en la Biblia. Entonces eso nos puede dar a nosotros una base para seguir interpretando la Biblia, no porque lo hayan dicho los teólogos o este grupo de hermanos en un concilio, o porque lo diga una iglesia específica, sino porque el Espíritu Santo me da a mí, le da a usted, nos da a nosotros esa iluminación para entender que lo que dijeron estos hermanos en un concilio, o lo que dicen en esta iglesia, o lo que explican estos cristianos o estos hermanos, es lo que se apega más a la palabra y es una interpretación aceptable, y que el Espíritu Santo da esa cobertura para entenderla así, la interpretación. Ahora, a lo largo de la historia ha habido diferentes formas de interpretar una verdad o una palabra o un versículo o diversos versículos en la Biblia, como por ejemplo en el caso de la escatología, que es el estudio futuro, ¿no?, el estudio del futuro, el estudio futuro
de los tiempos o el estudio de las profecías acerca del futuro, ha habido a lo largo de la historia muchas interpretaciones, pero estas interpretaciones van cambiando en el tiempo o van modificándose en el tiempo o van teniendo algunas variantes, basándonos en una iluminación más abierta, más clara, teniendo más herramientas para interpretar ciertos textos, etc. Entonces, con un nuevo material que encontremos que nos dé cierta luz sobre el contexto en que se escribió un versículo o se escribió un libro de la Biblia, nos puede permitir cambiar algunas observaciones, cambiar alguna forma de ver o la iluminación como tal para ver o para entender o para interpretar un versículo. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta siempre que tengamos que interpretar un versículo o tengamos que buscar un tema o aprender sobre un tema, ¿no? Investigar sobre un tema. Entonces, volviendo a la pregunta sobre la unión hipostática. Recuerden que unión hipostática se le llama a la unión de las dos naturalezas en Jesucristo, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Y para entender esto tenemos que partir, yo les voy a enviar un material en estos días, o bueno, espero que mañana, porque como les comentaba, he tenido algunos problemas técnicos aquí y algunas complicaciones de salud también, pero voy a hacer todo lo posible por solucionar eso y en estos días, espero mañana, si no puedo mañana, igual en los días siguientes, a la brevedad de lo posible, trataré de enviarles este material con estos datos, sobre todo para terminar esta parte de soteriología. Pero lo que ahora les voy a comentar también se los voy a añadir ahí, y es que con respecto a la unión hipostática, de hecho hay un libro muy interesante de este autor, La Cueva, este teólogo español, que nos da mucha claridad sobre la persona de Jesucristo, sobre quién es Jesucristo y toda la obra de Jesucristo. Y basándonos en el trabajo que él ha hecho, eminentemente bíblico, eminentemente ceñido a la ortodoxia que les explicaba, ¿no? A la forma conservadora de interpretar la palabra de Dios, este autor nos explica, y muchos otros teólogos también explican una parte similar, ¿no? Un tema similar, algo muy parecido, y es que para que nosotros entendamos la naturaleza de Jesús o la naturaleza de Jesucristo, tenemos que entender al menos 3 o 4 cosas básicas, principales, y eso es que Jesús es totalmente Dios, Jesús es totalmente hombre, Jesús es, no tiene una separación entre estas dos naturalezas, ¿no? Jesús no es separado o dividido, ¿no? Es tanto totalmente Dios como totalmente hombre en una sola personalidad o en una sola persona como tal, en Jesucristo. Y Jesús lo que sí tiene es esa distinción entre naturaleza humana y naturaleza divina, pero no tiene una separación. Entonces, tomando eso como base, que no hay una separación de sus naturalezas en ningún momento, a partir desde esa unión hipostática en el futuro, no va a haber nunca una separación. Lo que sí hay es esa distinción entre cuando actúa la naturaleza humana, cuando actúa más su naturaleza divina, o en todo caso, cómo se equilibran para actuar, ¿no? Es eso siempre, que hay una distinción para notar cómo se equilibran las naturalezas de Jesús para actuar, para expresarse, para relacionarse con los demás y con el Padre también. Porque va a haber varios momentos en el futuro
a partir de la unión hipostática, que es cuando nace Jesús como hombre, ¿no? Hay esa unión en el vientre de María. Entonces, a partir de ahí van a suceder varios estados en adelante. Entonces, Jesucristo tiene su naturaleza divina, totalmente Dios, su naturaleza humana, totalmente hombre, y no hay una separación. Se puede observar una distinción entre sus naturalezas, pero no hay una separación. Ahora, la pregunta era, ¿Jesús heredó pecado de María o María entonces no tenía pecado? ¿Cuál es la solución para eso o cómo se entiende eso? Y la cuestión aquí es que por lo general se entiende, y de hecho desde Adán y Eva se entiende que nosotros tenemos una herencia de pecado o somos responsables de pecado, de esa herencia, de ese pecado original de Adán y Eva, porque nosotros hemos sido engendrados de padre y madre, y en esa unión del padre con la madre, del hombre con la mujer, nace un hijo, nazco yo, nace usted, y en esa unión es donde se genera un alma, ¿no? En esa unión es donde se genera un alma, y es en esa unión donde se crea la vida como tal. Se crea un cuerpo, un alma y un espíritu activo allí, en ese ser. Ahora, hay ahí una muerte espiritual a partir del entendimiento del pecado. Hay una muerte espiritual, sí, hay una conciencia de pecado y hay esa herencia del pecado original, porque ha habido una unión entre un hombre y una mujer. En el caso de Jesús es diferente. Ya no hay esa herencia pecaminosa de concupiscencia que tenemos todos los hombres y mujeres en el mundo, porque no hay una unión de María con José o de María con un hombre humano y pecaminoso, sino hay una unión Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Y al ser engendrado por el Espíritu Santo en María, no se produce esa activación de hombre-mujer y la generación automática de un ser humano. Entonces, al Jesús ser engendrado por el Espíritu Santo, Jesús nos lleva esa unión hombre-mujer humana, por lo cual se generaría un ser humano con herencia de pecado. Lo que sí pasa aquí, y esto es lo interesante, es algo que se llama la kenosis, ¿no? Cuando el Espíritu Santo engendra en María y produce en María ese nuevo ser que viene a ser nuevo ser en el sentido de que va a formarse un cuerpo, porque en realidad Dios, sabemos que pues Jesús o el Verbo, el Hijo, no se ha engendrado como tal, ni se ha creado, ¿no? El Hijo es consubstancial con el Padre, al igual que consubstancial con el Espíritu Santo, y tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo son uno en esencia. Entonces no hay ahí una creación, ni el Hijo es una creación, ni el Espíritu Santo es una creación. Pero al ser creado el cuerpo de Jesús, al ser engendrado, la humanidad de Jesús es engendrada allí. Y aquí es lo que se produce la kenosis, o este término griego kenosis, que significa de que a Dios Jesús, o a Dios Jesucristo, o a Dios Hijo, se le añade el cuerpo humano o la naturaleza humana.
Entonces, en este sentido hay ya una unión hipostática. La naturaleza divina con la naturaleza humana se empiezan a formar allí en una forma humana como tal. Y a partir de aquí hay varias interpretaciones de cómo es que se forma o cómo es que se limita tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Por ejemplo, Jesús empieza a crecer en sabiduría, en estatura, en conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres, pero esa es la naturaleza humana. La naturaleza divina de Jesús, de Jesucristo, es que conoce todas las cosas y sabe todas las cosas, conoce lo que piensan los hombres. Entonces hay allí un equilibrio, por decirlo así, hay un equilibrio entre la naturaleza humana, la naturaleza divina, conformadas en un solo ser, en esta sola personalidad de Jesucristo. Lo que también es cierto es que Jesús, como Dios, se despojó en el sentido de que no quiso ser igual a Dios en esta parte para venir a humillarse como hombre, o sea, se despojó de la gloria de Dios, de ser Dios, para venir a padecer como hombre en una muerte de cruz. Entonces, al despojarse de toda esta gloria, acepta la humillación de hombre, aunque no llevó ningún pecado como hombre, como para aceptar una humillación de pecado personal, porque pues al no tener concupiscencia, él tampoco podía pecar en el sentido de que su naturaleza divina no permitía que se genere pecado o se geste pecado en él. La naturaleza humana de Jesús podría haber generado esa concupiscencia y generado pecado si es que hubiera sido formado o hubiera sido engendrado a partir de una unión mujer-hombre humano. Pero Jesús no fue engendrado así, sino fue engendrado como un hombre perfecto por el Espíritu Santo, tan igual como era Adán y Eva en la creación, antes de la caída, antes de que pecaran. Entonces, el segundo Adán, que viene a ser Jesucristo, viene a cumplir la obra perfecta de pagar esa deuda que había para con Dios por el pecado de toda la humanidad. Entonces, para aclarar esa pregunta y esa duda que estaba pendiente, me hubiera gustado presentar una bibliografía aquí de varios versículos bíblicos, que eso se los voy a enviar en la semana, pero esta es la idea a grandes rasgos y es lo que todos los teólogos, bueno, la mayoría de teólogos ortodoxos están de acuerdo sobre esto, en que la unión hipostática se dio así, en que a Dios o al Dios Hijo, a Jesucristo Hijo o al Verbo, hablando del Dios Hijo, se le unió por la kenosis, se le dio un cuerpo, una naturaleza humana, con un cuerpo humano como tal, que se gestó o se engendró en María por el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí se produce esa unión hipostática y ahora tenemos pues a Jesucristo totalmente Dios, totalmente hombre y viviendo para desarrollar esta obra redentora, ¿no? Para salvarnos. Ahora, a partir de aquí surgen preguntas bien interesantes, ¿no? ¿Hasta qué nivel se limita Jesucristo como Dios y hasta qué nivel se limita Jesucristo como hombre? Y hay ahí algunas preguntas que ya nosotros en nuestra naturaleza humana finita, limitada,
no podemos responder. Hay cosas que nosotros ya no podemos responder, no podemos entender, y que podemos sí por ahí y tratar de interpretar, de lanzar algunas ideas posibles, ¿no? Pero no son ideas tan acertadas, ¿no? Sobre hasta dónde se limitó Dios y cómo actuó como Dios allí en la naturaleza o en la persona de Jesucristo, ¿no? Lo que sí podemos definir es que así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo como hombre y vivió como hombre, siendo también totalmente Dios, murió tanto como hombre, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, queridos hermanos, porque quizá surjan preguntas luego en sus ministerios, como han surgido también a lo largo de mi andar. Y hay aquí un tema importante porque, por ejemplo, y a esto voy, cuando se nos pregunta, una vez me preguntaron a mí, y en una siguiente ocasión creo que también me preguntaron aquí, si en la cruz murió Jesús como hombre o murió también Jesús como Dios. Jesucristo en su naturaleza divina se vio afectada también, ¿no? Entonces, hay ahí una doble respuesta posible, ¿no? O sea, podemos ahí decir, no, murió Jesús hombre, pero Jesús Dios no murió o no se vio afectado por la muerte en la cruz. Y si respondemos así, estamos separando las naturalezas de Jesucristo. Y eso no es correcto porque recordemos que Jesús, al ser totalmente Dios y totalmente hombre, nunca se separó. O sea, esa unión hipostática nunca después se ha vuelto a separar. Jesús sigue siendo totalmente Dios y sigue siendo totalmente hombre. Pero pues ha sido y es el hombre perfecto, y en su cuerpo glorificado fue ascendido a la diestra del Padre y está a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Murió Jesús hombre o murió también Jesús como Dios, ¿no? Entonces surgen preguntas como estas. Si hemos llegado a la conclusión de que Jesús no tiene una separación y nunca en adelante, desde la unión hipostática, al ser engendrado, nunca en adelante va a separarse. En la muerte se ve afectado todo el ser de Jesucristo y las dos naturalezas que no se pueden separar. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando uno muere, la mano levantada ahorita para terminar la idea, hermano. Cuando uno muere, quien muere es el cuerpo, ¿no? Cuando yo muera, morirá mi cuerpo, no mi parte espiritual o mi parte del alma, ¿no? Particularmente yo creo en la tricotomía, o tengo esa idea de la tricotomía. La tricotomía es que nosotros somos alma, cuerpo, espíritu, ¿no? Alma, espíritu y cuerpo, que es lo visible, lo físico. Hay hermanos que dicen que no, que nosotros tenemos cuerpo y la parte del alma, ¿no? Que el ser espiritual es un tema del alma, de vida, del alma en conexión con Dios o no. Pero bueno, esa es una interpretación aparte, ¿no? Que es válida también, se acepta, no hay problema, pero la interpretación por lo general que tenemos aquí los reformados o los evangélicos es que hay alma, cuerpo y espíritu. Por lo general, hay excepciones, hay hermanos que tienen otras ideas, pero bueno. Entonces, al morir, lo que muere es la parte humana o la parte del cuerpo, ¿no? Y entonces allí sí se produce
la muerte como tal del ser humano en el sentido del cuerpo, pero el alma y el espíritu continúan. En Cristo se produjo la muerte del cuerpo al morir en la cruz y se vio afectado entonces su personalidad, ¿sí? Porque hubo un sufrimiento tal que él lo sufrió y lo padeció como hombre totalmente. Ahora, cuando él muere, él pone en las manos del Padre su espíritu. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él pues estaba entendiendo que estaba muriendo. Y ahora viene la parte interesante, porque estaba profetizado, y de hecho así pasó, que su cuerpo no vería corrupción, porque su cuerpo estaba siendo glorificado. Ahora, aquí viene lo interesante, en que se ve afectada la persona de Jesús, tanto como hombre y tanto como Dios, porque es una sola naturaleza. Pero lo que muere ahí y lo que tiene ahí una anulación de vida como tal, ¿no? Para pagar por nuestros pecados, es la parte carnal en el sentido humano, ¿no? La parte humana del cuerpo físico. Jesús sigue activo, sigue vivo en el sentido espiritual, como seguimos vivos nosotros después de morir, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y es en esa alma y en ese espíritu que Jesucristo ahora va hasta el Seol, o hasta esta parte de las profundidades, ¿no? A donde desciende y desarrolla pues una obra muy interesante, que para hablar de lo que hizo Jesús después de morir, pues ya sería otro tema, ¿no? Pero aquí nada más para cerrar la idea, es que nosotros, para entender la obra redentora de Jesús para salvarnos, ¿no? Y por eso es que decía que esto se relaciona, y es importante tomarnos el tiempo para entenderlo, es que la cristología se relaciona, ¿no? Hablar de Jesús, de Cristo, la cristología, se relaciona con la soteriología, con todo el tema de la salvación, porque toda la obra de Jesús, la vida y la obra de Jesús, fue un desarrollo para redundar en salvarnos, ¿no? Para finalmente salvarnos a nosotros en la muerte de la cruz. Entonces, hasta ahí es donde tenemos que llegar, entendiendo que si Jesús en su unión hipostática es totalmente Dios y totalmente hombre, muere Jesús como hombre, pero también muere siendo totalmente Dios, sin que se vea afectada su esencia divina, en el sentido de que no disminuye como Dios, o sea, Dios no disminuye su forma, su esencia, su naturaleza, ¿no? Dios no disminuye en nada, pero sí el Hijo, en la persona del Hijo, en la personalidad de Jesucristo, sí sufre y padece, porque muere como hombre, o la parte humana, la parte de la carne, está padeciendo allí todo este sufrimiento. Y pues es un dolor que el alma lo siente, lo percibe, lo procesa y lo sufre, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando podamos hablar de esto, debemos tener claro que Jesús no se divide en naturalezas, que muere también obviamente como Dios, pero su naturaleza divina no se ve afectada. Sí se ve afectada su naturaleza humana, porque está muriendo. Ahora, ese cuerpo es glorificado, y ese cuerpo, cuando Jesús resucita, vuelve pues la conformación normal, natural de Jesucristo, vuelve a ser
alma, cuerpo, espíritu, si es que lo vemos desde la naturaleza de la tricotomía, ¿no? De estas tres formas o de estos tres componentes en nuestro ser, ¿no? Alma, cuerpo, espíritu. Entonces vuelve Jesús, resucita en alma, cuerpo, espíritu, ahora sí, totalmente, igual que antes, pero ahora con un cuerpo glorificado, puede comer, puede compartir con los discípulos, puede hacer todo lo que nosotros podremos hacer cuando seamos glorificados en nuestro cuerpo también, y puede continuar con todas las actividades hasta que finalmente es llevado al cielo, ¿no? A la diestra del Padre. Entonces, entendiendo esto, podemos entender toda la obra de Cristo, de que tuvo que venir el segundo Adán, el postrer Adán, a pagar por nuestros pecados, porque Dios demandaba que se hiciera esta obra redentora. Primero por un hombre que fuera perfecto, un hombre que no tuviera pecado, y ese fue Jesucristo, pero tenía que ser alguien que pudiera llegar ante el Padre. Y un hombre, por lo general, no iba a poder llegar ante el Padre con este pago, con esta deuda ante la justicia. Entonces tenía que ser también Dios llevando este pago. Y la única forma de que sucediera eso es que Dios viniera y se hiciera hombre y pudiera hacer este trabajo. No era tan simple como hacer un sacrificio de un animal, no era tan simple como ir al templo y pedir por la humanidad. Era mucho más profundo, mucho más complicado, y es pues eso lo que tenemos que entender ya en este punto del estudio de la teología, ¿no? Ahora sí, había una mano levantada aquí del hermano Pablo, me parece. Había una mano por aquí, el hermano Pablo creo que quería comentar algo, si no, igual continuamos. Yo quiero comentarles también, había una tercera pregunta que era importante, no la recuerdo, se me fue ahora mismo. Quizá la terminemos de ver en el siguiente tema. Nosotros tenemos que entender que, a diferencia de Cristo, que era totalmente Dios y totalmente hombre, y como hombre, el hombre perfecto, nuestra naturaleza, ya les he explicado cómo es que se genera un alma, ¿no? Que es por la unión del hombre con la mujer, y se genera una nueva vida, un nuevo ser humano que pues es alma, cuerpo, espíritu. En la parte del espíritu pues está anulado eso en la unión con Dios, al menos desde la parte en que el hombre empieza a ser consciente del pecado, ¿no? O el ser humano empieza a ser consciente del pecado, y esa unión es pues anulada, ¿no? Porque esto es importante, y yo lo comento siempre con el detalle de que los niños, desde la perspectiva reformada por lo general, los niños pues no tienen un pecado, no, porque no son conscientes del pecado, y por lo tanto los niños son salvos, ¿no? Esa es la idea general en el pueblo evangélico, así que siempre mantenemos esa distinción ahí, ¿no? La diferencia entre niños y hombres ya más entendidos o que tienen conciencia de pecado. Sí, hermano Pablo, tenía la mano levantada. Aló, hermano, ¿me escucha? Sí, lo escucho, hermano. Bueno, le estaba escuchando acerca de la unión hipostática, una doctrina que también me apego, y es bíblica, obviamente, pero a lo que no me apego mucho y sostengo es a la expresión dada diciendo que Jesús, o bueno, Dios murió en la cruz, ya que estaría cayendo terriblemente en dos herejías del primer siglo.
E incluso cuando usted dice que esta postura también la tienen reformados, pero si nos ponemos a analizar, uno de los que tiene la tendencia reformada, como R.C. Sproul, no sostiene esta postura, ya que las dos herejías que está aparentemente surgiendo en esta expresión es el teopasionismo y el patriacianismo. No sé si habrá escuchado. Sí, he escuchado. Entonces, yo considero, a mi propio criterio, que esta expresión está mal, ya que el Dios, que viene a ser el Padre, es espíritu en esencia, y sabemos por lógica que solamente un cuerpo físico y material puede experimentar la sensación de la muerte y la decadencia. Entonces, ¿cómo es que esto se puede cuadrar? Claro, lo que pasa es que si ocurre igual con el Teotocos, ¿no? Con esta idea de que Dios es, o María sería madre de Dios, o sería madre solo de Jesús, ¿no? O hombre, ¿no? Ocurre igual acá. El tema es que si nosotros hacemos una separación de las naturalezas de Jesús o de Jesucristo, estamos también cayendo en una herejía incluso peor, ¿no? Y que hubo, he estudiado este tema de las herejías, no las recuerdo ahora exactamente en detalle, pero sí entiendo esta parte de las herejías, sobre todo las del primer siglo, y que por lo tanto hubo luego una serie de concilios para aclarar estos temas. Pero hay un detalle principal al entender esta parte de la muerte de Jesucristo en su naturaleza, tanto como Dios y tanto como hombre, ¿no? Y es que quien muere Jesucristo, muere el cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que cae, el que muere en la cruz. Jesús lo sufre tanto como hombre y tanto como Dios, y es humillado Dios, como se dice también en la misma palabra, de que se despojó y vino a ser humillado como hombre, pero no se ve afectada la naturaleza divina de Jesús, y en ese sentido no es que muere Dios, ¿no? Muere Jesucristo en su naturaleza, que no se puede separar, la naturaleza divina con la naturaleza humana, pero quien se ve afectado en la muerte en su totalidad es el cuerpo humano de Jesús y no la divinidad de, de Jesucristo, o no Dios Hijo. No es que muere Dios Hijo, es que sí se humilla y sufre todo este padecimiento porque hay una unión hipostática que no se puede separar, pero no podemos decir que Jesús en este caso solo murió exclusivamente como hombre y sufrió exclusivamente como hombre, porque hay una unión allí, y se puede hacer la distinción, pero no se puede hacer la separación de las naturalezas, porque eso sí sería más bien una herejía un poco más seria, ¿no? Lo otro es que siempre, o por lo general, por ejemplo, en la Iglesia Católica se enseña este tema como que Jesús eh, murió como hombre exclusivamente, y no fue afectado la naturaleza divina, pero la naturaleza divina vino a humillarse, ¿no? El verbo, Dios Hijo, vino a humillarse, y al devenir en hombre, o al adquirir este cuerpo, de hombre, de Jesús hombre, vino pues a adquirir esta parte de humillación como tal, y ya no hay una separación. Lo que vivía como hombre lo vivía también, o lo sentía, lo percibía, lo experimentaba el Hijo de Dios también, ¿no? Porque de hecho eso es Jesucristo, tanto hombre como tanto Dios. Entonces,
allí radica, creo yo, básicamente el dilema, ¿no? En que si separamos las naturalezas, estamos separando a Jesucristo, y eso no es posible, al menos en la doctrina reformada. Creo que ese sí ha sido un punto de discusión, pero desde la perspectiva general me parece que no es para nada aceptable, ¿no? Que haya una separación de las naturalezas exclusivamente en la muerte de Cristo, ¿no? Pero igual sí voy a revisar ahora que comentas sobre Sproul. Sproul me dijiste que es quien tiene esa doctrina. Voy a revisarlo. Sí, claro, Eh, hace un comentario acerca de esta enseñanza. sí, sería interesante ver cuál es la propuesta de él, ¿no? Porque sí sé que o ha sido un buen teólogo. Eh, Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Yo estaba terminando con la idea también que es importante recordar y siempre tener presente, entonces, que nuestra humanidad eh, pecaminosa y que ha heredado en esta forma de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad solidaria, o como le llama también la Cueva, por ejemplo, le llama responsabilidad solidaria, esto de heredar el pecado de nuestros padres. Eh, Nosotros pues tenemos esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída, y cuando... sí, hermano, ¿tienes la mano levantada? Bueno, acerca de lo que estaba diciendo, cómo se puede entender o explicar que desde los primeros padres que vienen a ser a Adán y Eva, nos corre el pecado hasta nosotros? ¿Es un tema genético, de herencia, o cómo se puede? Sí, bueno, hay más de una interpretación sobre eso. Lo que sabemos bíblicamente y así a rajatabla, como se podría decir, es que hay una herencia de pecado, ¿no? Y eso es indiscutible. Lo que viene, cómo es que se transmite, bueno, ha habido varias interpretaciones sobre eso. Algunos dicen que es por la sangre del hombre, ¿no? Me parece a mí un poco raro, pero es, es probable también, ¿no? Porque como no hubo la sangre de José o de un hombre al engendrar a Jesús, entonces no se engendró pecado, también hay quienes dicen, ¿no? Entonces por ahí puede ser que el pecado se transmita a través de la sangre del hombre, o en la semilla o en el semen del hombre, ¿no es cierto? Luego también hay otra interpretación que es un poco más, me parece un poco más comprensible, y es que es exclusivamente en la formación o en la unión hombre-mujer, ¿no? Por ahí algunas otras ideas son de que gracias al ADN ahora se entiende que pues hay ahí, no sé, una cuestión de relación y herencia bueno, yo sinceramente no lo he estudiado a profundidad, esas otras ideas, pero al menos entendemos la herencia del pecado o la pecaminosidad como, desde mi perspectiva y lo que he estudiado, que creen varios teólogos, es que básicamente es por la unión hombre, que era justo lo que explicaba sobre Jesús, ¿no? Que no hubo esa unión hombre-mujer, y que por lo tanto no se engendró un alma con esa herencia de pecado, ¿no? O esa herencia con naturaleza caída. Pero pues hay ya después de eso varias ideas por ahí rondando que pueden ser aceptables. Lo que sí es cierto es que, y bueno, con eso sí debemos quedarnos, creo yo, eh,
totalmente claros es que Adán y Eva pecaron y Dios estableció que de ellos surgiera pues la herencia de pecado y que todos los demás éramos o somos ahora pecadores también, por lo que se podría llamar una responsabilidad compartida o una responsabilidad, ¿cómo le llaman a esto? Pues una responsabilidad por el pecado de los primeros padres, ¿no? Y lo que, repito, es cierto, es eso, que tenemos esa herencia de pecado y tenemos esa naturaleza pecaminosa que finalmente seremos despojados de eso y tendremos un cuerpo glorificado cuando sea el advenimiento o la venida de Cristo, ¿no? Me gustaría continuar con estos detalles, con algunas ideas que me quedaron pendientes. Espero que se pueda concretar en la siguiente clase y, bueno, yo les agradezco la asistencia. Espero enviarles en la semana este material que quedó pendiente. Espero poder solucionar aquí algunos temas técnicos y algunos retrasos que he tenido con eso, pero bueno, les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por la persistencia. Hay un proyecto que estoy empezando sobre evangelismo, básicamente aquí en Lima, pero que lo podemos extender a algunas regiones, a algunas ciudades más. Si es que por ahí se animan, se los comento en la siguiente clase, el siguiente sábado. Y bueno, la idea es llegar a más personas con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de salvación. Así que es un trabajo que estoy empezando exclusivamente online por un evangelismo aprovechando las redes sociales y la publicidad pautada, ¿no? La publicidad paga. Así que bueno, espero podérselos comentar en detalle la siguiente semana. Y pues un abrazo fraterno, queridos hermanos. Espero que esta pequeña conversación y exposición de estas dudas que habían quedado les hayan sido de bendición, de como para profundizar un poco y continuar aprendiendo, que la idea de esto es que ustedes continúen luego con más investigación, más profundización en estos temas y en otros temas también que se deslindan de estos. Cuídense mucho, queridos hermanos, abríguense si son de aquí de Perú y están en invierno como yo. Así que, bueno, un abrazo fraterno, que Dios les bendiga y cualquier consulta ya saben que por WhatsApp y por mensaje nos estamos comunicando. Gracias por sus mensajes, por aquí los estoy leyendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Ya nos vemos. Un abrazo.